lo que era el inconsciente dinámico de Freud y vimos el inconsciente cognitivo del modelo cognitivo y cognitivo-conductual. Hoy vamos a ver el tercer tipo de inconsciente, que es la concepción que tiene Milton Erickson acerca de el inconsciente. Acuérdense que cuando hablamos de inconsciente, en el marco de la psicología de la personalidad, de lo que estamos hablando son de contenidos y procesos, ¿ya? Que hoy la psicología científica no discute en lo absoluto en cuanto a la existencia de un inconsciente. Lo que se discute son las características que pueda tener o el nivel en el cual puede influir en el comportamiento humano. Pero la existencia está fuera de toda discusión, ¿ya? Y yo lo que quiero es mostrarles las tres concepciones básicas del inconsciente para que, como les dije en alguna oportunidad, ustedes no piensen que automáticamente hablar de inconsciente es hablar de Freud o hablar del psicoanálisis, en lo absoluto, ¿ya? Bueno, ¿quién era Milton Erickson para empezar? Milton Erickson es un personaje muy importante dentro de la psicoterapia y dentro de la psicoterapia, de la psicología sistémica fundamentalmente, aunque su influencia no fue solamente en el marco de las terapias sistémicas, sino que en general. Era un psiquiatra y psicólogo norteamericano que vivió en esos años, de 1901 a 1980. Él se dedicó a hacer tratamiento a todo tipo de problemáticas con una particularidad básica, con dos particularidades básicas. La primera era que Milton Erickson no se casó con ninguna escuela terapéutica, o sea, él no era ni psicoanalista, ni conductista, ni humanista, que en su época los dos enfoques principales eran el psicoanálisis y el conductismo. Después surge el humanismo. Él no se identificó con ninguno de los tres. Él desarrolló prácticamente su propio enfoque terapéutico que consistía principalmente en utilizar los recursos del paciente para beneficio del propio paciente. Estableció una serie de principios que hoy son la base de la terapia sistémica y dentro de la terapia sistémica de lo que son las terapias breves estratégicas, las terapias centradas en la solución, incluso las terapias narrativas e inclusive las terapias que en cierta forma derivan de del modelo cognitivo-conductual que hoy se conocen como terapias de tercera generación, ¿ya? Entonces, esa era una de sus características. Era diverso en su aplicación de la terapia y utilizaba los recursos del paciente en beneficio del paciente. Los recursos en general, expectativas, motivaciones, preocupaciones, defectos, virtudes, etcétera. Todo lo utilizaba en beneficio del paciente. Otra característica básica de este señor, Milton Erickson, es que él desarrolló la hipnosis clínica, una versión nueva de la hipnosis clínica que hoy se conoce como hipnosis ericksoniana, ¿no? La hipnosis ericksoniana es una intervención que consiste principalmente en que la persona, a través de la conversación fundamentalmente, pueda acceder a su inconsciente para encontrar y rescatar los recursos que hay en su inconsciente para beneficio de la propia persona. Eso lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Para poder entender la hipnosis ericksoniana tenemos que hablar del inconsciente ericksoniano, o sea, la concepción que tenía Erickson del inconsciente. A diferencia del psicoanálisis que consideraba que el inconsciente es el depósito de los aspectos básicamente negativos como lo agresivo, ¿no? O lo sexual que busca inmediatamente la satisfacción, la visión de Erickson del inconsciente es básicamente positiva, es básicamente adecuada en el sentido de que para Erickson el inconsciente simplemente es el lugar donde se acumulan todas nuestras experiencias y vivencias de la vida. Es algo parecido a nuestra memoria, podríamos decir, pero va más allá de la memoria. Esa ya es la concepción más cognitivista del inconsciente, ¿no? Aquellas cosas de las que no nos damos cuenta. En realidad, para Erickson, nuestro inconsciente es aquella parte de nuestra mente en las que están acumuladas o almacenadas todas esas vivencias y experiencias que hemos almacenado a lo largo de nuestra vida y de las cuales en un momento determinado no las recordamos, no las tenemos en la mente consciente, ¿ya? ¿Qué es lo que compone la mente inconsciente? Todos los aprendizajes. En realidad, para Erickson, el aprendizaje se da no solo a nivel consciente, sino también a nivel inconsciente. Y ya vimos, si ustedes recuerdan, el aprendizaje por observación, cuando yo les decía los eventos o los aspectos que demuestran la existencia de un inconsciente, hablábamos del modelado, por ejemplo, de Bandura, que es cuando aprendemos
por la experiencia de otros, pero no es que de manera consciente pensamos en eso, sino que al observar automáticamente lo aplicamos a nosotros mismos y aprendemos. Entonces, algo así tiene que ver con este inconsciente. Lo hemos olvidado por completo, pero son aprendizajes que tenemos. Son cosas que sabemos, pero no sabemos que las sabemos. Y esas cosas las podemos llegar a rescatar, las podemos llegar a utilizar, ¿no? Y muchas veces funcionamos de manera automática y en función a que esos aprendizajes inconscientes están influyendo en nuestro comportamiento. Esto del funcionamiento automático se relaciona mucho al inconsciente cognitivo que vimos antes, ¿ya? Gran parte de nuestro comportamiento precisamente consiste en conductas automáticas, ¿no? Aquí hay una confluencia entre el punto de vista de Erickson y el punto de vista cognitivo-conductual. Cuando yo les decía, ¿se acuerdan que lo inconsciente cognitivo son todos los fenómenos automáticos, no conscientes? Erickson coincide en ese sentido, aunque estos planteamientos de Erickson, por si acaso, son muy anteriores a la revolución cognitiva. Esto que les estoy hablando de Erickson lo desarrolló alrededor de los años 50, 60, por ahí, antes de que el modelo cognitivo-conductual empiece a trabajar con la hipnosis y empiece a desarrollar esos aspectos que yo les hablé del inconsciente cognitivo, ¿ya? Otra característica del inconsciente ericksoniano, otro aspecto es que el inconsciente es más inteligente que el consciente. La mente inconsciente tiene una gran sabiduría desde el punto de vista de Erickson. ¿Por qué? Porque al estar acumuladas ahí todas nuestras experiencias, todas nuestras vivencias y todos los aprendizajes vivenciales, sobre todo, emocionales, no tanto racionales, sino emocionales, ¿ya? Eso hace que haya mucha sabiduría acumulada en el inconsciente. Entonces, el inconsciente muchas veces encuentra respuestas que el consciente no tiene, ¿ya? Esa es otra particularidad que tiene el inconsciente ericksoniano. Ahora, el inconsciente ericksoniano tiene tres características básicas, fundamentales, que lo definen y que lo distinguen desde el punto de vista de Milton Erickson. ¿Cuáles son esas tres características? En primer lugar, la concepción del inconsciente de Erickson tiene una connotación positiva. Eso quiere decir que lo inconsciente es positivo y es favorable para la personalidad. Lo inconsciente nos ayuda en muchos aspectos. El inconsciente es algo que, lejos de lo que pensaba Freud, fíjense para contrastar, los actos fallidos, los mecanismos de represión, los mecanismos de defensa basados en la represión, etcétera, en la teoría de Freud se producen ¿para qué? Para ocultar o esconder o reprimir todos esos impulsos sexuales y agresivos inadecuados. Desde el punto de vista de Erickson, en el inconsciente no hay nada de eso. No tiene necesariamente esas características. Desde el punto de vista de Erickson, en el inconsciente hay sabiduría, por decirlo en términos sencillos. Entonces imagínense si en el inconsciente hay sabiduría, porque es donde se acumulan todas nuestras vivencias, todos nuestros aprendizajes de los cuales no nos damos cuenta en este momento, pero que lo hemos aprendido. Entonces, obviamente, pues es un lugar al que idealmente habría que acceder para rescatar esos aspectos, para rescatar esos puntos de vista que en algún momento hemos podido desarrollar o tener, y eso nos ayude a resolver de repente problemas actuales, ¿ya? Entonces, la forma de ver el inconsciente de Erickson es totalmente positiva, no negativa, no es nada, influye en nuestro comportamiento, pero no nos influye negativamente. Más bien, nos puede influir positivamente y más bien podemos utilizar ese inconsciente a nuestro favor, ¿ya? Entonces, primer característica básica, hay una connotación positiva. No vayan a confundir esto con la técnica la técnica sistémica que se llama connotación positiva. Eso es otra cosa, ¿ya? Yo puse aquí connotación positiva solo para dar la idea de que la idea del inconsciente de Erickson es positiva, está connotado positivamente, ¿ya? Otra característica del inconsciente ericksoniano es que es autónomo, es prácticamente como que sea independiente del consciente. Es como que nuestra mente esté dividida en dos partes directamente, lo consciente y lo inconsciente. Y tiene particularidades, ¿no?, en las cuales lo inconsciente funciona de manera automática, funciona de manera autónoma en relación a lo consciente. Esto, Erickson lo desarrolló relacionando incluso características como, por ejemplo, que en el hemisferio izquierdo, que en esa época no se sabía, ahora ya lo sabemos, ¿no? En el hemisferio izquierdo del cerebro está toda la parte lógica, toda la parte racional, ¿no?
Y en el hemisferio derecho está toda la parte analógica, por decirlo de alguna manera, toda la parte emocional. Entonces, al parecer hay alguna relación ahí entre los hemisferios cerebrales también y el funcionamiento de la mente, porque hoy sabemos que la mente funciona no solo desde lo lógico o racional, sino también desde lo emotivo vivencial. En la concepción de Erickson no sabía eso. En la concepción de Erickson, la mente consciente es esa lógica, es esa racional, y la mente inconsciente no es que sea ilógica, es lógica también, solo que no está, no está consciente, no está activa en este momento, pero se constituye de todos esos aprendizajes que hemos desarrollado, ¿ya? Entonces, esa es la segunda característica. El inconsciente es autónomo, funciona independientemente. Ustedes ahorita me están escuchando con el consciente de su mente, con la parte consciente de su mente. Pero las asociaciones que se están produciendo en su cerebro, en su mente, muchas de ellas son inconscientes en el sentido de que alguno de ustedes tal vez esté asociando algo que digo con algún aspecto o con alguna teoría o con alguna situación y de repente no se da cuenta en este momento, pero al pensarlo y percatarse, de repente se puede, lo puede tomar en cuenta o lo puede tener, ¿ya? Otra característica básica del inconsciente ericksoniano es que el inconsciente ericksoniano puede resolver problemas individuales. Y esto precisamente es lo que hace que sea, digamos, de alguna manera revolucionaria la concepción de Erickson sobre el inconsciente. A ver, ¿qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. En el inconsciente hay información, hay conocimiento, hay vivencia, hay experiencias que ahorita tal vez yo las necesito, pero no las encuentro. Entonces, si encuentro la manera de llegar a esos conocimientos, a esa información, a esas vivencias, los problemas actuales van a ser más fácilmente solucionables, ¿ya? A ver, hagamos un pequeño ejercicio. Obviamente no me van a poder responder, pero sí piénsenlo, ¿ya? Piensen, a ver, les voy a hacer yo una pregunta y ustedes quiero que rápidamente me den la respuesta. Bueno, que lo piensen, ¿no? No que me la den porque estamos grabando, pero que lo piensen, ¿ya? Y después yo les explico qué pasa. A ver, quiero que me digan, muchachos, piensen y a ver rápidamente, ¿cuántas ventanas tiene su casa? Piensen cuántas ventanas tiene su casa. Algunos habrán encontrado ya la respuesta. Otros de repente la están buscando todavía. Pero a ver, díganme, hagan de cuenta que me dicen, ¿cuántas ventanas tiene su casa? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que han hecho ustedes, si han encontrado el número exacto, alguno dijo de repente 5, 4, 10, 9, 3, no sé. Si encontraron ese número exacto, fue porque pudieron acceder al inconsciente, al conocimiento inconsciente que tenían del número de ventanas que tiene su casa. Claro, es una información trivial, porque lo pongo, es solo un ejemplo, pero quiero graficar la forma de acceder, por ejemplo, al inconsciente. En este caso es algo totalmente simple. El número de ventanas que tiene su casa es un conocimiento que ustedes tenían, pero no sabían que lo tenían. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué tuvieron que hacer? Ahí quiero detenerme un poco. ¿Qué tuvieron que hacer para saber cuántas ventanas tenía su casa? Si es que de repente, claro, están en su casa, de repente miraron, era más fácil, ¿no? Y de repente pudieron ver. Pero ¿qué pasa si estaban en un cuarto en el que solo ven la ventana del cuarto y no pueden ver hacia afuera? Porque de repente da al patio y no a los otros cuartos, por decir, donde están las otras ventanas. ¿Qué tuvieron que hacer? Visualizar la casa, ¿cierto? Visualizar, hacer de cuenta que salieron y caminaron y empezaron a contar cuántas ventanas tiene. O se imaginaron viendo la casa y entonces pudieron contar la cantidad de ventanas que tiene su casa. Fíjense que lo que hicieron ustedes fue utilizar imágenes mentales, no pensamientos, no ideas. ¿Me entienden? No utilizaron ideas para saber cuántas ventanas tiene su casa. Utilizaron imágenes mentales, o sea, recuerdos de imágenes que ustedes tenían de su propia casa, por supuesto. Entonces, esta es una de las maneras de acceder al inconsciente, a través de la imaginería, a través de imágenes, ¿ya? No precisamente a través de ideas, sino a través de imágenes. Y otro detalle, fíjense, para saber cuántas ventanas tiene su casa, ustedes por lo menos por una fracción de segundo tuvieron que concentrarse en eso.
y desconectarse un poquito de lo que yo estoy hablando o de lo que yo estoy diciendo. Por lo menos unos segundos tuvieron que concentrarse. Esa es otra característica clave para acceder al inconsciente, la focalización de la atención. Cuando ustedes focalizan su atención en algo, en este caso en algo interno, como la cantidad de ventanas que tiene su casa, lo que están haciendo es acceder al inconsciente, a esa información almacenada en su memoria acerca de X vivencias o X situaciones o X aspectos, ¿ya? Entonces, al encontrar esas vivencias, al rescatar esas vivencias, podemos tener hoy una perspectiva diferente de los problemas que tenemos en este momento. Entonces, por eso el inconsciente me puede ayudar a resolver problemas individuales, mis problemas individuales en todo caso, ¿ya? Finalmente, vamos a ver cuáles son los modos de acceso, que más o menos ya yo les estaba adelantando con este ejemplo. Fíjense, hipnosis, el trance, metáforas y fijación de la atención. Voy a empezar por el último porque, dado el ejemplo que les di. Una de las maneras de acceder al inconsciente es la fijación de la atención. De ahí viene precisamente el trabajo con la hipnosis, ¿no? En la típica hipnosis, la hipnosis clásica, hay un péndulo y uno se concentra en el péndulo, ¿no? Pero en realidad el péndulo es simplemente un instrumento que sirve para focalizar la atención. Porque al focalizar la atención, empieza, por decirlo metafóricamente, a abrirse su mente inconsciente y empiezan ustedes a vivenciar una serie de experiencias subjetivas. Esas experiencias subjetivas tienen que ver con el inconsciente. Entran en lo que se llama después un estado de trance o un estado en el que se separan de los estímulos del entorno y están totalmente concentrados en ese estímulo. Entonces, ¿cómo accedemos al inconsciente? Uno de los aspectos es a través de la fijación de la atención. Otro elemento es el uso de metáforas. Las metáforas son imágenes, cuentos, historias que hablan de una cosa, pero indirectamente se refieren a otra. Puede ser una frase, puede ser un cuento, puede ser una historia, puede ser cualquiera de esas situaciones en las que de alguna manera yo me siento identificado. Una anécdota personal. Cuando yo estaba estudiando la carrera de psicología, obviamente, un compañero, colega hoy, me presta un libro, ¿no? Y ese libro era El canto del pájaro de Anthony de Melo. Un librito de cuentos, de historia, ¿no? Me dijo, es buenísimo, mi hermano que estudió no sé dónde, lo consiguió y tal. Bueno, préstamelo, me lo prestó un libro de cuentos cortos. Entonces yo me pongo a hojearlo, ¿no? En mi casa. Y me encuentro con una historia, ¿no? Que hablaba de que una vez en el nido de una gallina pusieron un huevito de pato. Y entonces la gallina, como no sabía que era un huevo de pata, en este caso, lo empolló con los otros huevos. Y entonces después nacen los pollitos y el patito. Y la madre los guía a los pollitos y el patito porque, bueno, ¿no? Y el patito sigue a la madre, etcétera, etcétera. Y bueno, llegan a una zona donde hay un estanque y de repente el patito agarra y se mete al estanque. Y se mete hasta lo profundo del estanque. Y la gallina queda ahí toda desesperada, ¿no? Porque, claro, los pollitos usualmente no hacen eso, pero el patito agarró y se metió, ¿no? Entonces el razonamiento ahí del patito era como que mira a su mamá gallina y le dice, no te preocupes, o sea, yo pertenezco a este mundo, yo he encontrado aquí mi mundo, he encontrado aquí lo que yo soy, ¿no? ¿No? O sea, porque da la idea de que es tan diferente porque ella es una gallina y él es un pato, pero él no sabía eso, pero sin embargo, en esa circunstancia encontró su propio mundo, su propio ser. Esa es una historia simple que puede ser algo que irrelevante para cualquier persona, pero esa historia a mí me impactó. Esa historia tan sencilla me llegó por el hecho de que en esa época, más o menos fue la época en la que muere mi padre. Yo soy hijo de madre soltera. Entonces a mi padre prácticamente lo conocía, pero no, nunca interactué con él, en muy raras oportunidades. Y mi padre tenía características de pensamiento, de conducta, de estilo de vida muy diferentes a las mías o a la forma de crianza que me dio mi madre. Para empezar, mi padre era ateo, por ejemplo. Para continuar, era socialista. Entonces, y justo dos cosas que yo las detesto, digamos, ¿no? O no comparto.
Entonces era muy diferente. Y ese cuento a mí me llegó porque me vi reflejado en ese patito, que era tan diferente a esa persona que se quedó en la orilla de mi vida, que se quedó al margen de mi vida, que no estuvo conmigo en el tiempo que a mí me hubiera gustado que esté conmigo. ¿Me entienden? Eso es una metáfora, por ejemplo. Me mueve emociones, ¿ya? Esas emociones están en el inconsciente, porque son aspectos que yo los puedo traer a la mente, digamos, consciente, por ejemplo, a través de una metáfora, por ejemplo, a través de un cuento. Entonces, otra forma de acceder al inconsciente es ese. Y a ver, para terminar con el ejemplo, fíjense que cuando uno tiene una historia así o parecida o que de alguna manera lo haya impactado a uno le da significado. Eso es como que le hace un clic a uno la experiencia. Después de leer esa historia, yo adopté una perspectiva diferente en la relación familiar con mi padre, emocional, porque físicamente no había ningún contacto. Y era el hecho de que yo tenía que dejar que mi padre se quede en la orilla de mi vida, que no esté conmigo, ¿no? Entonces, y yo estaba en mi mundo era la carrera, mi mundo era la psicología, mi mundo era lo que yo estaba aprendiendo, lo que yo estaba haciendo. Entonces, eso como que me dio un nuevo significado a lo que yo estaba desarrollando en ese momento de mi vida. Ese es el aprendizaje inconsciente precisamente, fíjense. Es el rescatar esas vivencias, esas experiencias y darle a la vivencia actual un nuevo significado. Y puede ser, por ejemplo, a través de una metáfora. ¿Me entienden? Puede ser una frase que también le cambie la vida, una metáfora, porque uno le da un nuevo significado. Si sigo con mi historia familiar, una vez cuando conocí a mi abuela paterna, que yo la conocí a mis 18 años más o menos cuando estaba saliendo del colegio, un día, una de las pocas veces que la pude ver, que no me crié con ella obviamente, la visito, porque vivía además ahí cerquita de la universidad, y ella me dice, hijito, ¿qué vas a estudiar? Yo le digo, si Dios quiere, psicología. Y ella me miró y me dijo, no, si tú quieres, Dios te ayuda. Entonces, esa frase que me dijo mi abuela, con la que no me crié, si tú quieres, Dios te ayuda, me cambió, porque dije, qué verdad, digamos, ¿no? Claro, yo todo se lo dejaba a Dios, si Dios quiere, si es voluntad de Dios, pero sucede que quien tiene que tomar la decisión soy yo, quien tiene que actuar soy yo. Entonces, mi perspectiva acerca de la voluntad de Dios, por ejemplo, fue muy diferente a partir de esa frase, y fue una sola frase. Entonces, eso también es acceder al inconsciente. Esa frase que me hace ver las cosas de manera diferente tiene que ver con el aprendizaje inconsciente. ¿Se dan cuenta? Por eso lo que decíamos acá, de que puede resolver problemas individuales. Me puede ayudar a tener una perspectiva diferente. Y por último, obviamente la manera más de repente típica de acceder al inconsciente es a través de la hipnosis, ¿no? La hipnosis es un estado natural de la mente en el cual algunos autores lo denominan trance, como lo denomina Erickson, otros prefieren no hablar de trance y hablar simplemente de un estado de disociación con el entorno, con la realidad. Entonces, a través de la hipnosis nos concentramos en un estímulo y empezamos a tener experiencias subjetivas que distorsionan el tiempo y que hace que nos olvidemos del entorno. Ejemplos sencillos de estados de trance son aquellos en los que cuando ustedes conversan con una persona y se concentran tanto en la conversación o la pasan tan bien que no saben en qué rato, pero pasaron 2 horas. Y cuando miran el reloj, no se dan cuenta en qué rato pasaron esas 2 horas. Para ustedes no llevan ni 5 minutos conversando. Esa vivencia subjetiva es precisamente un fenómeno hipnótico que se llama distorsión del tiempo. Otro fenómeno hipnótico puede ser una alucinación negativa. Y no se asusten, alucinación no en sentido psicopatológico, sino que cuando yo estoy concentrado en algo, simplemente no percibo otros estímulos. No veo alucinación visual negativa, o sea, no veo lo que hay. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando manejamos y ni nos damos cuenta, pero el semáforo se pone rojo y nos detenemos y continuamos y hemos conducido y no hemos sido conscientes del entorno y no nos hemos chocado. Entonces, ahí, por ejemplo, es porque estamos concentrados en algo, pensando en algo. Ese es un estado de trance, desde el punto de vista de Erickson. Ese mismo estado, desde el punto de vista cognitivo-conductual, no se llama trance, prefieren evitar la palabra trance. Es simplemente un estado de disociación con el entorno, con la realidad en cuanto a ciertos estímulos, ¿ya? Entonces, fíjense, para cerrar, el inconsciente ericksoniano está íntimamente relacionado
esa concepción está íntimamente relacionada con la hipnosis y con el cambio y por tanto con la terapia, ¿sí? Por eso es que el trabajo de Milton Erickson es uno de los fundamentos de la intervención sistémica y de los otros modelos que teóricos de intervención que les he señalado, ¿ok? Bien, con esto terminamos entonces el tema del inconsciente. Fíjense ustedes, hemos repasado el inconsciente freudiano con las características que ya conocen, el inconsciente cognitivo, ¿no? Que es del modelo cognitivo-conductual, y ahora el inconsciente ericksoniano. Son tres formas de ver el inconsciente. Las dos últimas, el inconsciente cognitivo y el inconsciente ericksoniano, son las que han recibido el mayor aval científico a través de las investigaciones, ¿no? Utilizando lo que se llama la psicología clínica basada en la evidencia, ¿no? El otro, el modelo psicoanalítico, obviamente es una concepción más literaria, es una concepción no científica, pero que tiene su validez, pero que tiene su importancia también por haber sido obviamente el primer modelo de psicoterapia que se ha desarrollado, ¿ya? Bueno, con eso cerramos entonces.